vamos a dar inicio con la socialización de las evidencias que tienen que trabajar ustedes el día de hoy. ¿Listo? Hoy vamos a trabajar, nos encontramos en las fichas trillizas 31 18 300, ¿sí? Y vamos a socializar las evidencias asociadas a la actividad de proyecto número 6. ¿Sí? Se llama desarrollar la estructura, bueno, desarrollar la estructura y datos y la interfaz de usuario de software. Bueno, la evidencia que ustedes van a trabajar esta semana, ¿sí? Que inició el 13 de octubre y finaliza el 19, que es este domingo, ¿sí? Obviamente con una prórroga, como siempre lo hemos mencionado, van a crear el diseño de un sitio web, ¿sí? Pero ya ustedes van a hacer el propósito de realizarlo con el concepto de hacerlo sobre una herramienta. ¿Listo? Esta evidencia eh, tiene esta fecha y tiene la nomenclatura 1096 A3, evidencia 2 de la guía número 6. ¿Listo? Entonces, por favor, me confirman si está claro. Eh, para que ustedes, por favor, me confirmen si todo la identifican correctamente y pues les voy a indicar qué es lo que tenemos que entregar. ¿Listo? Profe, ¿será que usted no puede volver a repetir cuál es la evidencia? Que no se Se alcanza. llama, si están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Ah, bueno, entonces le hago un zoom. No se alcanza a ver. Vamos a ver. Ahí está. Crear el diseño del sitio web utilizando componentes y tecnologías respectivas. Les confirmo que la evidencia de selección de herramientas de prototipado, como es una investigación, me interesa más que hagan esta evidencia que realmente queda cancelada, ¿sí? La primera evidencia queda cancelada, de una vez les confirmo. Eh, entonces, para que lo tomen como referente. Y la que sí van a entregar y van a trabajar esta semana es crear el diseño del sitio web, utilizando los componentes y las tecnologías respectivas. La nomenclatura es 1096 A3, evidencia 2, y inició el 13 de octubre y finaliza el 19 de octubre. Entonces, por favor, me confirman si hasta ahí es claro. Listo, muy bien. Entonces, cuando nosotros damos apertura al material de formación, buscamos en la guía número 6, en la actividad de proyecto número 6. Entonces, eh, sí, hay un error aquí en esta evidencia. Sí, Mario, por favor, hay que corregir. Yo voy a corregir porque no me percaté. Tuve un inconveniente y coloqué un anuncio de, de esta evidencia, pero esta evidencia no es la que se está socializando. Esa evidencia queda para la próxima semana, si no estoy mal, el 27, dentro de 2 semanas. ¿Sí? Pues aquí ya esta evidencia ya es lo que ustedes deben desarrollar ya después de haber utilizado una herramienta. ¿Listo? Entonces aquí es algo tan sencillo como si ustedes han utilizado una herramienta de prototipado para hacer mockups, para hacer algo, digámoslo así, bien elaborado, pues uno de los propósitos es que ya mejoren esa construcción del sitio web. Me explico, ustedes ya pueden utilizar una herramienta para poder trabajar
en este punto y de pronto socializar lo que es o un prototipo de alta fidelidad o un prototipo de baja fidelidad. ¿A qué hago referencia? Por ejemplo, ustedes han trabajado, no sé si me confirman, si han trabajado en este caso Balsamic, por ejemplo, o qué herramienta de prototipado han trabajado. Me confirman, por favor. Si quieren pueden escribir ahí. Laura dice Balsamic, ¿sí? Ok, listo. Muy bien, entonces sobre Balsamic se tiene que trabajar, digamos que sobre la instrucción. Ustedes como están trabajando Balsamic, ¿sí? Este tipo digamos, digamos, de herramientas, de recursos, de lo que ustedes están trabajando, pues realmente a mí me interesa ya es unas interfaces más elaboradas. Ustedes pueden partir, por ejemplo, de elaborar las diferentes pantallas eh, que han tratado de trabajar, pero hay que comenzar a conectarlas. Entonces, la navegación que puede llegar a tener un usuario cuando ustedes hagan la utilización de las herramientas, como lo es Balsamic Mockups, pues ya me interesa es conocer todos los elementos que están construidos por cada una de las pantallas. Por ejemplo, si, bueno, miremos acá de pronto, eh, pues esto que les estoy mostrando, pues es producto de lo que es trabajar con Balsamic, ¿sí? Pero es importante que ustedes sepan, ¿sí? Que a través de la, digámoslo así, de la elaboración del prototipo de una aplicación, hay que tener claro cuáles son esas pantallas importantes. Por ejemplo, unas 5 pantallas que sean fundamentales. Puede ser la del inicio de sesión, asociada a qué proyecto, al proyecto que ustedes están construyendo de su proyecto. Entonces, si ustedes por favor me pueden confirmar por aquí cuántas interfaces han hecho en Balsamic utilizando la herramienta, les agradezco, por favor. Todos me van confirmando cuántas interfaces han elaborado, ¿sí? Y si es web o web y móvil, o digámoslo así, en este caso, pues todo es web. Digámoslo que perfectamente nosotros sobre el proyecto hemos trabajado la parte web, ¿sí o no? Profe, buenas noches. Pues Buenas yo noches. en Balsamic, yo realicé, creo que si no estoy mal, son 7. O sea, lo que fue inicio de sesión, el menú principal, el de crear pacientes, el de crear citas, el de historia clínica, son las que yo he Bueno, realizado. una pregunta sobre esa elaboración. Usted me puede describir de pronto, compañero, muchas gracias por su participación y la verdad, está muy bien lo que ustedes están haciendo entre un número grande de interfaces. eh, Hay, en este caso, digámoslo así, la opción de poder visualizar el flujo que puede llegar a tener un usuario, ¿sí? Cuando ingresa a Balsamic Mockups, me explico. Usted haga de cuenta que usted es el que recepciona y agenda las citas, ¿sí? Entonces, para mí sería muy importante que en esta evidencia ustedes muestren un flujo de navegación como si fuera un usuario, me explico, fuera el usuario el que agenda las citas, o si usted es un paciente, o sea, usted es el usuario del paciente, quiero que me muestre en esta evidencia cómo él navega durante las interfaces. No importa si están hechas en Balsamic, pero Balsamic les da la opción para que ustedes puedan reproducir el prototipo y pues realmente él pueda ir en opciones, o sea,
configurando o pues digamos haciendo la simulación como si estuviera dentro de un sistema. Entonces aquí lo que yo quiero es que ustedes entiendan lo siguiente. Quiero que sobre digamos, esta evidencia, miren que aquí en la evidencia vamos a irnos a la guía número 6. Recuerden que pues ustedes ya perfectamente pueden ingresar a la guía número 6. Recuerden que estamos en la fase de ejecución, actividad de proyecto. Pues uno de los materiales que sí tenemos que trabajar son, por ejemplo, herramientas para el diseño, ¿sí? Y pues obviamente estas herramientas son las que en este caso ustedes están trabajando. Digamos que Balsamic es una de las nuestras aliadas, pero sí quiero que hagan lo siguiente, ¿sí? A mí me interesa de que ustedes en Balsamic, ¿sí? Vámonos a la, digámoslo así, a la estructura de navegación. Bueno, por aquí hay algo muy importante. Quiero que cada vez que ustedes, ¿sí? Generen unas interfaces, pues traten de que esa estructura sea una estructura lineal o secuencial. Si ustedes se dan cuenta aquí, por ejemplo, en el material, nosotros vemos que cada vez que un usuario ingresa o inicia sesión, tiene que ir a una segunda interfaz de forma secuencial, luego pasa a otra y finaliza pues en la página donde ya después de logueado ingresó. Me confirman por favor si me están entendiendo. ¿A qué hago referencia? Yo quiero que ustedes en esta evidencia me demuestren a través de un flujo de navegación secuencial cuando un usuario está ingresando a esas interfaces y realmente cuál es la interfaz que sigue después de utilizar una primera interfaz, una segunda, una tercera, digamos que tenga su numeración y tenga una secuencia. Por ejemplo, yo no puedo iniciar a renderizar en el mockup aquí en este caso, como lo muestro en pantalla, yo no puedo iniciar por esta evidencia, por esta interfaz, por ejemplo. Pues aquí estamos viendo un ejemplo, ¿no? Esto es una aplicación, esto podemos ver como si fuera un diseño de una aplicación móvil. No, ustedes lo van a hacer como si fuera web, ¿listo? Pero yo no puedo dejar como primer renderizado o primera ejecución esta interfaz. Esta sería la última. Y pues obviamente va en orden secuencial como ustedes van a estar trabajando cada una de sus evidencias, ¿sí? Esta es la número 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4. Por favor, quiero que me confirmen si ahí he sido claro, ¿sí? Si me están entendiendo, si tienen alguna inquietud. ¿Preguntas? ¿Sí? Exactamente. Yo lo que quiero es que ustedes hagan un documento donde van a mostrar un flujo como cualquier usuario que va a utilizar su aplicación. Pero el flujo lo van a hacer es con los pantallazos de sus interfaces. Entonces, de Balsamic Mockup para ustedes tienen que representar que, pues tienen que hacer, no, la estructura en HTML es en esta evidencia, en esta que me equivoqué, ¿sí? Esta aquí ya entregan la evidencia de producto. Por ahora solamente están como creando el diseño y también creando como un flujo de cómo quedaría la navegación en un documento. Es un reporte de diseño, ¿sí? Entonces pueden jugar con dos usuarios o con un usuario que mínimamente haga un flujo de cómo agendó la cita médica, ¿sí? Y lo ideal es que ustedes expliquen de qué se trata esa interfaz. Y no necesariamente hay que, digámoslo así, hay que, hay que extenderse, ¿sí? No, aquí esto es una evidencia muy sencilla, ¿sí? Pantallazo,
mencionar cuál es el usuario que van a mencionar o cuál es el usuario que va a entrar a un flujo de la aplicación, va a tener número de interfaces y el paso a paso que debe hacer el usuario para llegar a completar ese requisito o esa tarea que pueda hacer dentro del proyecto. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero que hagan. Ya en una próxima evidencia, pues ya vamos a estar pues hablando de digamos, de las tecnologías importantes que son HTML, CSS, JS, y pues obviamente lo que ya vimos en un flujo, ya lo vamos a ver reflejado ya en una maqueta o utilizamos, digamos así, una plantilla y luego la replicamos o digámoslo así, les doy las herramientas para que lo hagan mucho más fácil y que obviamente eso se vea reflejado en el envío de unos archivos en HTML de esas pantallas que ustedes están mostrando en este reporte y luego lo que hacemos es verificar que el flujo se dé. Si ustedes lo ven de esa forma, ¿listo? Ahora, dentro de la evidencia y la guía, ¿qué nos sugiere? ¿Listo? Entonces, miren que aquí la guía me está proponiendo, ¿sí? La guía, recuerden que nosotros, la evidencia de conocimiento no hay que entregarla, esa fue cancelada. La que tienen que entregar es la que dice evidencia de desempeño, crear el diseño web del sitio web donde ustedes van a tener las características del software a desarrollar su proyecto y van a tomar herramientas de prototipado, ¿sí? Como puede ser Balsamic, y han hecho esos mockups donde se ve una navegación de la aplicación web. Y pues lo que quiero es que ustedes resalten en este documento esa, digamos, esa secuencia o esa navegabilidad que puede llegar a tener un usuario. Recuerden que debe tener mínimo portada, introducción, esos objetivos y los pantallazos del mockups y describa cada interfaz. ¿Listo? Normalmente cada prototipo debe contener una navegación que muestra la funcionalidad. Entonces, digamos que ahí tienen que ustedes reflejar esa navegación, pero entonces seleccionen un usuario que haga una funcionalidad. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren agendar citas, pues en el documento identifican esa funcionalidad y luego ya hacen el desglose y documentan en este informe o en este archivo cómo él ingresa a hacer y a ir por cada una de las pantallas eh, eh, ingresando a la interfaz o ingresando al software de esa función o a partir de esa funcionalidad. Si la funcionalidad es agendar citas, pues tengan en cuenta que él para poder ingresar hasta esa funcionalidad, les tocará siempre iniciar por el principio, la primera interfaz que él ve, la que le sigue, si es necesario que él siempre se loguee, pues entonces esa es una de las primeras interfaces que ustedes tienen que agregar al principio de la explicación o de lo que ustedes vayan a contener en la navegación de su usuario sobre la funcionalidad. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿he sido claro? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Pues digamos que esto es una evidencia que solamente demuestra es un flujo de navegación con los prototipos que ustedes ya han elaborado, los documentan y fácilmente lo envían. Quiero que me confirmen si si he sido claro o tienen alguna inquietud. Samuel, bien, gracias. Los demás, Samuel dice que todo claro. Bueno, Samuel, ¿quién más? ¿Y los demás? ¿No tienen dudas? Profe, en conclusión hay que adjuntar pantallazos de cómo el cliente o paciente obtiene su cita. ¿Sí? ¿Sí? Digamos que esa es la consigna de este documento. Pero que haya un flujo y un orden entre los pantallazos. Digamos
que se organiza de tal forma que en el flujo del documento se ve cuáles son las pantallas por las cuales va a ir ese usuario que está utilizando la aplicación, no es más. Puede ser una funcionalidad o pueden ser varias, ya depende de cada uno de ustedes. ¿Listo? Claudia, Mario. Ah, bueno, listo, Laura. Muy bien, muchas gracias por confirmar. Este ya es como el documento de referencia con el cual vamos a trabajar la próxima semana y pues de ahí lo que quiero es que ya me entreguen ya el recurso en HTML. Entonces, para los que quieran ir trabajando en HTML, pues además del material que está en la plataforma, ustedes pueden ir trabajando por aparte con algún material externo. Igual tengan en cuenta que nosotros lo que vamos a hacer la próxima semana, si Dios permite, o los ingenieros que están a cargo de las evidencias técnicas, es darles como una base para que ustedes arranquen a hacer las plantillas y la estructura de lo que es una página, una aplicación web. Y de ahí en adelante ustedes tendrían que tener la capacidad y tienen la oportunidad de desplegar ya estas nuevas aplicaciones o estas nuevas interfaces que ustedes quieren trabajar. Elementos importantes o componentes importantes en una aplicación, pues hay varios, ¿sí? Por ejemplo, no se olviden que cuando nosotros hacemos así sea una landing page, ¿sí? Hay elementos aquí como, como una barra de navegación, un lugar donde yo puedo observar el logo, donde puedo colocar el menú horizontal, puedo tener componentes dentro de la interfaz como cajas de texto para hacer buscadores, puedo tener un espacio para hacer resaltar información como tipo slide. Si yo quiero ofrecer dentro de mi aplicación algunos productos, pues puede darse que los componentes se puedan en algún momento identificar como prototipo, pero más adelante pues hay que saber que esto ya se va a elaborar ya con esas etiquetas en HTML, que es como la visualización, el front de la aplicación. ¿Listo? Entonces, digamos que así, de manera general, eso es lo que ustedes, los componentes que ustedes van a representar dentro de sus interfaces, hay que irlos identificando. Y dentro de una estructura en HTML, por ejemplo, es muy fácil saber qué etiquetas tengo que colocar dentro del código para poder saber que unas van para la parte de la navegación, otras van a ser la posición donde va a ir el logo, donde voy a tener un menú horizontal. Bueno, digamos que todo esto, cuando usted lo ve de forma visual en un documento, ya le da a usted como desarrollador una idea de cómo van a ir distribuidos los elementos que van a estar dentro de la interfaz gráfica. Digamos que esto a grosso modo es un ejemplo que les estoy colocando aquí de forma general, pero ustedes más adelante lo tendrán que ya desarrollar de forma ya en un código o realmente ustedes ya tendrán que hacer como el front. Pues obviamente aquí todo esto mejora porque estos elementos tienen algunos elementos de colores, pero pues esto no es digamos, el resultado final, porque aquí esto está muy simple, muy sencillo, esto es como un mock-ups, digamos que esto no tiene diseño, pero ya, por ejemplo, cuando ya hacemos la combinación de HTML con las hojas de estilo, con JavaScript, pues ya los elementos van a tener, digamos, algo más de profesionalismo a la hora de entregar un proyecto. ¿Listo? Pues muchachos, por ahora es esto. Es muy sencilla la evidencia, entonces realmente eso es lo que le quería, lo que les quería proponer y pues ustedes ya dependiendo de algunos elementos, aquí voy a hacer la corrección porque no es esta la evidencia que ustedes tienen que entregar. Recuerden que la evidencia que ustedes tienen que entregar es la que viene en secuencia de la programación, del cronograma y nos encontramos en crear diseños del sitio web móviles utilizando componentes de tecnología respectivas. Y recuerden que la evidencia de conocimiento, selección de herramientas de prototipado, esa queda cancelada. ¿Listo? Entonces, por favor, me confirman si todo ha quedado claro y ya podemos dar por finalizada
la sesión el día de hoy. Si tienen alguna duda, pues entonces con mucho gusto. Listo. Muchas gracias, Samuel, Jairo, Laura. Listo. Muy amables. Entonces, les deseo que tengan una excelente noche y nos vemos en una próxima oportunidad, muchachos. Feliz noche. Fue rapidito hoy. Buenas noches, que estén muy bien.